Bueno, siendo las 12 del mediodía en Uruguay, ya saben dónde estamos Felipe y yo, vamos a ir dando por comenzada la charla de innovación por disrupción. Si me ven que de repente hago así es porque tengo la otra pantalla acá y estoy tratando de mirar para los dos lados. ¿Qué buscamos con esta charla? Es un poco abrir los ojos al mundo que se viene y qué herramientas están disponibles para estar preparados. Sí, tanto Fabián como yo, hace un tiempo que nos interesamos mucho por estos temas, no nos consideramos expertos ni mucho menos, entonces también es como para que también nos acompañen un poco en un viaje de buscar un poco la incomodidad, ¿no? Entonces, nosotros también como que nos gustaría que nos vayamos un poco todos un poco más incómodos, un poco más como cuestionados en algunos de los conceptos que llevamos, sobre todo en esto de la innovación, de la disrupción y otros temas, y bueno, y poder invitar siempre a seguir buscando y a seguir aprendiendo, ¿no? Nos pasa también mucho que por lo menos en mi experiencia, hay muchos proyectos muchas tecnologías, más bien que nosotros vemos como futurista, y de repente, cuando nos cae un proyecto, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la idea es un poco estar preparados para eso que se viene, que ya está acá. Sí, y ahora antes de comenzar, si bien ya hemos visto que tenemos las reglas de convivencia que un poco se compartieron ayer en la presentación del Ágiles, nada, un poco el formato va a ser de presentación, vamos a comentar un poco estos conceptos desde nuestro lado, esperamos poder interactuar ahí atrás del chat, así que si van ocurriendo preguntas y comentarios, lo que le vaya surgiendo, nos lo pueden ir compartiendo ahí en el chat. Y bueno, y también capaz que hay algunos temas que nos van quedando medio como más comprimidos o no vamos a ahondar mucho. Siéntanse libres de que si después alguno de estos temas les gusta, les inquieta o quieren seguir conversándolo, pueden proponer para las charlas del sábado, no sé, un taller, un conversatorio o la modalidad que les plazca más. Y bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre es Fabián Basilganian, soy ingeniero de sistemas, Team Agilist en Globant. Y me encanta todo lo que son las tecnologías que van emergiendo y que hoy en día se están convirtiendo en commodities, por ejemplo, la realidad virtual. Felipe. Y bueno, mi nombre es Felipe, pero la gente me conoce como Felo. Con Fabi trabajamos hace como 3 años juntos en Globant y bueno, también estudiamos también juntos en una universidad acá en Uruguay. Bueno, yo estudié ingeniería, yo estudié licenciatura, pero bueno, siempre ahí en tecnología. Y nada, y a mí lo que más me apasiona mucho es todo lo referido un poco a lo que tiene que ver con el impacto social, y la creatividad, los problemas. Y bueno, la tecnología siempre ahí es una de las tantas herramientas, ¿no? Así que bueno, encantado ahí de compartir este espacio ahí con ustedes y gracias por estar acá. Y en un poco la agenda de lo que vamos a hablar hoy es, vamos a hablar innovación, disrupción, las diferencias que hay entre ellos, los puntos de coincidencia también. Vamos a hablar sobre lo que son las tecnologías exponenciales, el exponential thinking, no sé si les suena. Y por último vamos a estar hablando de algunos casos donde aplicamos design thinking para innovar. Y por último, generar hype es un poco lo que queremos que se lleven. Exacto. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco, como decía la charla, de innovación y disrupción, innovación como cosas distintas, si la innovación tiene que ver con la disrupción, si la disrupción tiene que ver con la innovación, que es un poco todo esto. Acá compartir una breve, así como motivaciones que nos salen como compartir un poco esta charla. Eh, a ver, que tiene que ver un poco con una mirada también del mundo y del entorno nuestro, donde estos temas se hablan mucho, ¿no? O sea, yo el otro día charlábamos con Fabián, eh, yo creo, capaz que hay algunos que tendrán algunas otras referencias de tiempo, pero yo creo que hace como 10 o 15 años que vengo escuchando hablar de disrupción, sobre todo disrupción, y es como una palabra que suena mucho, ¿no? O sea, fonéticamente además es como muy como estridente y, y nos hace como pensar. Y las empresas como que también en eso se han como tomado mucho también de esta palabra, ¿no? De disrupción. Innovación
ni que hablar que sí sigue estando como muy ahí presente, pero como se ha democratizado un poco más, como que la disrupción aparece más como una cosa mucho que las empresas buscan como competir en demostrar que son disruptivas. Y así como también pasa con las palabras y que van apareciendo, ¿no? De repente un día aparece una palabra y se hace como moda, ¿no? Se hace moda y todos la empiezan a usar. Y a veces corremos el riesgo que cuando una palabra se empieza como a volver como mucho así moda y la usamos en muchos ambientes muy distintos y para muchas cosas, empieza como a carecer un poco, a perder un poco el contenido propio que tiene la palabra. Entonces, bueno, un poco en eso es que estamos como intentando aprender un poco más de esto de la disrupción, que es entender su diferencia con la innovación y bueno, compartir un poco desde ahí. Ahí siguiendo un poco, me gustaría como arrancar haciendo esta pregunta, ¿no? Que tanto nos puede ayudar a empezar esta conversación así con ustedes. ¿Qué es la innovación? Y ya les voy a ir pidiendo que algunos de los que estén ahí me puedan ir poniendo en el chat en una o dos palabras qué se les viene a la mente con la palabra innovación, ¿no? ¿Qué piensan cuando piensan en innovación? Así que ahí mientras les invitamos ahí a ir poniendo en el chat alguna palabra, una imagen, ahí van, original, algo diferente, un camino distinto. Está bueno, además esto está bueno porque uno sabe, nosotros también damos como mucho por hecho a la hora de estar dando esta charla, de que este es un público que seguramente muchos ya vengan trabajando muchos años, capaz que uno se dediquen expresamente al palo de la innovación, consultoría y demás. Entonces está bueno porque también vamos a ir como compartiendo un poco de todo, ¿no? Y estas son miradas. Hacer algo nuevo, hacer algo existente, solucionar un problema, crear algo que no existía, mejorar lo que ya existe. Hay de todo, están buenísimas las que van poniendo. A mí me gustaría arrancar compartiendo una definición que es como la más genérica que uno puede encontrar en una definición, que es ir a la Wikipedia, ¿no? Es interesante porque, a ver, no es que uno no encuentra tan fácilmente una definición cerrada de innovación eh, de algún autor como que sea como relevancia y demás. Entonces, bueno, fuimos un poco acá. Y la Wikipedia un poco dice esto, ¿no? O sea, la innovación es un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Entonces, es muy parecido a lo que varios dicen. Me encantó Sebastián, que había ahí que es una filosofía de vida y comparto, está buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, no sé ustedes, yo leo esta definición y comparto mucho, ¿no? O sea, mismo la innovación tiene que ver, o sea, la propia etimología de la palabra habla un poco de lo nuevo, de lo novedoso. Y tiene que ver un poco con introducir, sí, como decían varios de ustedes, y lo dice la definición, novedades. Pero hay una cosa que a mí particularmente me hace un poquito de ruido. Ruido, por lo menos siento que le falta un poco esta definición. O sea, yo creo que la innovación no es solamente introducir cambios, sino que se tiene que dar algo que capaz que esté implícito, y son estas dos cosas que están acá. O sea, el cambio que yo introduzca tiene que agregar algún valor a mi organización, a mi público, a mis usuarios, a mis clientes, a quien sea. Entonces no es el cambio, ¿no? Porque si no también, dicho así, ya no solamente exactamente a las palabras, es como cambiar por cambiar, y bueno, cambiar por cambiar no introduce ningún valor per se. Entonces ahí es importante esa parte. Y lo otro que también me parece súper importante, que es lo que diferencia al innovador del no innovador, o del emprendedor del no emprendedor, quizás muchas veces, es que yo esto lo tengo que llevar a la acción. O sea, innovar es una acción y yo tengo que llevarlo a carne, ¿no? Tengo que hacer que mis palabras y mis ideas se vuelvan carne en el mundo, y eso puede ser un producto, un experimento, algo que hice, una empresa nueva. Entonces, es importante esto, ¿no? Salir un poco también de las ideas para ir a la concreción también y validarlas e invalidarlas. Entonces, cuando hablamos de innovación, por lo menos nos gustaría como partir un poco desde ahí, ¿no? Es un cambio, una introducción o una modificación a algo, un producto, un servicio, una empresa, un modelo de negocio, pero que particularmente aporta un valor y que se lleva adelante, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con eso. Entonces, siguiendo un poco, viene como esta otra historia, ¿no? O sea, una cosa es la innovación y disrupción. Entonces, cuando hablamos de innovación, y yo acá voy a hacer una pregunta,
que es de sí, no, y me pueden contestar alguna otra cosa más. Yo, perdón, pero la voy a hacer un poco cerrada, pero contesten abiertamente. O sea, cuando hablo de innovación, hablo también de disrupción, o sea, todas las innovaciones son disruptivas. Es lo mismo hablar de innovación que de disrupción. No. Bueno, hay varios ponen que no. Es verdad que estas preguntas son como que uno las hace y es como que ya invita a que la gente te conteste que no, es como medio divertida, me causa gracia. Eh, ya, no, las disrupciones subjetivas, dicen algunos, son complementarias. Está bueno. Bueno, yo como les contaba, a mí lo que me genera un poco esta palabra de disrupción es como cosa de romper un poco el trending, ¿no? O sea, todo lo que es trending está buenísimo, pero también a mí particularmente me cuestiona y también invito a quien quiera seguir como sumándose al carro de los cuestionamientos, nada, me cuestiona como a pensar un poquito más, intentar como separar un poco los matices y no poner todo dentro de la misma caja. Eh, y acá también, cuando uno busca un poco qué es disrupción, hay de todo tipo de definiciones y referidas a otros. A mí o sea, un modelo que me gusta y nos gusta con Fabi, y es un poco el libro o los ojos que venimos a compartir, es el de la teoría de la innovación disruptiva eh, de Clay Christensen, que no sé si todos lo conocen o no lo han escuchado hablar. Clay Christensen es un destacado profesor de Harvard de la Escuela de Negocios, que falleció justamente este año. Eh, y bueno, él es el creador de esta teoría y habla bastante del tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él dice cuando hablamos de disrupción o de innovación disruptiva? Bueno, él marca como algunos focos, ¿no? Claramente tiene que ver un poco con introducir cambios, con lo novedoso, pero son de un tipo particular, o sea, como que se configuran de alguna manera, ¿no? Entonces acá como 4 puntos, a ver, como para ir llevándonos hacia lo que sería la disrupción según Christensen, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, yo estoy introduciendo un producto o un servicio que entra en un mercado a competir en la parte más baja del mercado o un mercado nuevo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver justamente con una teoría de, bueno, cuál es como mi mercado al que yo apunto, cuál es un poco mi modelo de negocio y entender un poco las cadenas de valor que atacan un poco, que componen un poco ese mercado también. Entonces, son productos o servicios que entran a competir ahí abajo, ¿no? Donde de repente hay una empresa que que tiene como un segmento de mercado muy grande, tiene muchos tipos de clientes, los menos sofisticados y tiene otros que son más sofisticados. Las empresas estas grandes ven que de repente aparece una un poco más chica y les empieza a competir en el sector más de abajo. Bueno, estas lo que van a ir haciendo es un poco lo que dice ahí. Van a ir apareciendo primero como más baratas y más accesibles. También van a hacer que que esta gran empresa capaz que estaba antes, este jugador previo, estaba ofreciéndole a los usuarios, bueno, se los va a ofrecer de una manera que quizás sea más barata para ellas, por ende más accesible también al público. Y esto es lo que terminó haciendo, según un poco Christensen lo que dice, para ir como configurando esta disrupción, es que como que bruscamente van a empezar como a tomar el mercado y van a sacar un poco de juego en ese lower end a esos que estaban ahí. Y lo van a hacer prácticamente con una fuerte inversión de capital. Ahí prácticamente lo que también está muy interesante y de vuelta, como les decía, los invito a después ver y podríamos también charlar un poco más a fondo sobre esto, pero no me quiero extender mucho, es que estas empresas grandes lo que van encontrando, y es muy interesante, es que claramente los sectores que le dan más profit, perdón que no me acuerdo la diferencia del español, pero los sectores o sea, el segmento de mercado que es más profitable para la empresa tiende a ser el más sofisticado, y los menos sofisticados le dan menos. Entonces, cuando viene una empresa nueva que viene a jugar acá abajo, ellos dicen, che, no, me cuesta mucho más seguir manteniendo esto, que no me da tanto como esto, me voy a dedicar a fortalecer mi sector sofisticado. Entonces les dejo a estos que vinieron acá, les dejo el mercado para ellos. Bueno, lo que ocurre es que estos chiquitos a medida van subiendo. Entonces ahí va a comentar un poco Fabián también cómo es que Christensen explica que se configura también la innovación disruptiva desde un punto de vista más como más secuencial también de qué elementos la componen. Bien, ya me hiciste toda la introducción. Según Christensen, lo que tenemos son tres componentes que componen, valga la redundancia, lo que es una innovación disruptiva. Y estos son
una tecnología que habilite esta innovación, esta disrupción. Necesitamos un modelo de negocios innovador, algo que acompañe, que genere valor a determinados usuarios. Y finalmente una red de valor coherente. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir que todos los... ay, estoy con las palabras en inglés. Todos los suppliers, todos los eslabones de la cadena reciban cierto valor, porque donde uno se rompa, probablemente esa disrupción va a morir ahí. Exacto. Bueno, y ahí estaba leyendo ahora, aprovechando el chat, leyendo que, por ejemplo, Luis Cariz, que aprovecho para saludarlo, decía que bueno, la innovación puede ser disruptiva. Bueno, acá también, acá en este modelo de Christensen hay muchos que hablan de los distintos tipos de innovación. Esta foto particularmente es de la empresa IDEO, que si no la conocen también es una de las empresas más importantes en el mundo del diseño. Habla como de tres tipos de innovación, ¿no? El incremental, el evolutivo y el que es revolucionario. A los cuales si los mapeamos a lo que dice Christensen habla de innovación eficiente, sostenida y disruptiva. Entonces son tipos de innovaciones. Que algunas, como vemos ahí, en términos de mercado y de ideas y de propuesta de valor, concentran, ¿no? O sea, lo que son productos que ya son ideas existentes con los mismos usuarios. Bueno, ahí juega un poco lo que es la innovación incremental. Cuando yo innovo en eso, voy ahí. La que es evolutiva tiene un poco ahí como que puede ser de una de la otra, y la revolucionaria es como la que ya dijimos, ¿no? La disruptiva. Y quizás a veces también puede atacar a un mismo conjunto de usuarios, pero tiene como hay algunos matices en esta gráfica. Lo interesante de esta gráfica es que hay algunos estudios que se han hecho sobre hoy en el mundo, más o menos cómo se reparte un poco la innovación en el mundo según los tipos, y bueno, dice que el 70% de las innovaciones suelen ser incrementales, el 20% evolutivas o sostenidas, y el 10% son disruptivas. Entonces también acá hay algo que está interesante, o por lo menos a mí por lo menos me levanta una antena, que es, bueno, todo el mundo habla de disrupción, pero los estudios dicen que la disrupción es muy poca, entonces también me invita como, bueno, tengamos cuidado también cuando hablamos de disrupción, o sea, esto me lo digo yo a mí mismo, ¿no? Ahí, hablando un poquito más, parecido a los horizontes de inversión, tal cual, siguiendo un poco en la slide que viene, ahí, yo agregué algunas ideas. Acá, por ejemplo, les muestro algunos ejemplos así que, por ejemplo, Christensen da de cómo podemos entender un poco esto de la innovación disruptiva con ejemplos. Hay uno que está muy bueno, que es el de las computadoras, ¿no? O sea, si algunos de acá recordamos, me imagino que varios serán del palo de tecnología, pero no tenemos que ser todos, como que la primera gran computadora fue el mainframe, ¿no? Que eran estas grandes computadoras bueno, que hacían todas esas, apoyaban un montón, le daban toda esa fuerza de cómputo claramente a grandes empresas, y eran enormes, extremadamente costosas. El costo de comprar una de estas máquinas iba como por los $2 millones, y le daba como un beneficio que había ahí, era como de 1.2 millones, una cosa así era. Entonces, ¿qué pasa? Estas computadoras solamente las podían acceder las grandes empresas. O sea, empresas como, bueno, las que las fabricaban, IBM, los gobiernos, los estados militares, o sea, las fuerzas militares, o sea, no era algo de acceso, no, y no era algo barato, que son dos cosas que por lo menos Christensen habla a la hora de hablar de disrupción. ¿Qué pasa? ¿Quién aparece después? Y ahí estamos haciendo un poco de show ahí con mi amigo Fabián, que va a ir entendiendo mis tonos de voz para pasar las fotos. Aparece la computadora personal, la Apple II, aparece y las diferencias son abismales. O sea, es la misma computadora que hay arriba en cuanto a la idea, pero que se vuelve mucho menos costosa de comprar. O sea, creo que valían 2.000 y pico de dólares una computadora de estas, y la ganancia era de 700 y algo, una cosa así de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Quería saber si ahí están y si podíamos sumarnos una charla juntos. Eso, te quiero mucho. ¿Cómo estáis? Todo bien. Ahí, genial. Ahí yo no entendí mucho, pero después escriban ahí en el chat. Entonces, acá se configura un poco ese ejemplo, ¿no? O sea, aparece un jugador nuevo, ¿no? Un jugador nuevo que viene a jugar en el sector que capaz que también es un sector más bajo en cuanto a costos seguramente, y intenta hacer una tecnología más abarcativa para todo el público. Entonces los de los mainframe dijeron, no vamos a meter en ese baile, porque nosotros estamos haciendo mucha ganancia con los grandes de acá arriba. Bueno, ¿qué pasa con las empresas disruptivas muchas veces? Ellos arrancan acá abajo, pero después, en la siguiente slide, van a entrar en una carrera de innovación
sostenida, ¿no? La innovación sostenida es la que va a buscar, volver a mi producto que es bueno, nuevo, que también que lo logré, que es affordable para mucha gente, pero bueno, lo voy a ir mejorando. Al mejorarlo lo voy haciendo más sofisticado y de alguna manera entro a hacerlo menos accesible, porque va a ser más caro. Y eso que logras, que pasa también ahí, que van a aparecer nuevos jugadores, como apareció después el teléfono celular, el smartphone, que viene también a hacer lo mismo, porque fue mucho más barato y volvió también mucho más accesible un montón de otras cosas. Entonces acá tenemos un ejemplo. Y otro ejemplo rapidito que vamos a pasar, para no quedarnos solamente con lo que es tecnología de este siglo y demás. Pasamos medio rápido ahí, Fabi, por favor. Si aparecen o no aparecen las imágenes. A ver, Fabi. ¿Lo perdimos? Ay, clásica. Bueno, a ver, lo voy a compartir yo. A ver, ¿estás ahí? Ahí ya volví. Sí, sí, sí. Dale. Cosas que pasan en pandemia time. Me encanta. Esto, como dice, esto es televisión, ¿verdad? Sí. Y como dice Tuzam, para mis amigos argentinos, puede fallar. Bueno, y otro ejemplo de disrupción que lo hablábamos ayer con Fabián y por eso lo agregué hoy, es el tema de la telefonía. Fíjense en lo que era el telégrafo, que era, o sea, era la manera de comunicación que había antes, muy limitada, muy no sé qué, y un día apareció el teléfono, bueno, toda la gente tenía el teléfono en su casa, y esto más generó otra cosa, y ya voy pasando a la última slide para pasar a compartir otros temas. Algo que Esto que pasa. quería Dale. dejar tirando acá es, piensen en la cantidad de gente que trabajaba con el telégrafo. ¿Cuántas personas necesitaban para que hubiera una comunicación? Y piensen después cuando empezaron a aparecer las primeras empresas telefónicas, cuántas personas habían trabajando en estas. Hay una serie, de hecho, en Netflix, La chica del cable creo que se llama. Piensen cuánta gente había trabajando para poder conectar una llamada. Exacto. Bueno, acá también, y acá lo otro interesante que tiene el modelo de Clay Christensen es que él, no, es que él propone también la innovación y su teoría de innovación disruptiva, la propone como un modelo prácticamente como de organización económica para generar un impacto social. O sea, él entiende que la disrupción trae consigo un montón de oportunidades, por ejemplo, genera esto que decía Fabián, o sea, aparecen nuevos jugadores, nuevos roles, nuevos, ¿no? Más trabajo, y a diferencia de otro tipo de innovación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá medio rapidito, si lo vemos que la innovación disruptiva genera, por su carácter de masificar más un producto y hacerlo más accesible, bueno, más gente lo usa, más gente lo compra, necesito más gente, por ejemplo, para producirlo quizás, o necesito más gente para trabajar en él, en estrategias o un montón de temas, o sea, genero más cosas. Entonces, a nivel de la comparación de lo que es el tema de lo que es el empleo y lo que es el movimiento de capitales, la disrupción tiene dos temas. Uno que usualmente genera empleo, ahí se fue Fabián de vuelta, pero lo otro que tiene es que necesita más capital de inversión. Quieren ver qué voy a hacer, me voy a compartir mientras yo. A ver ahí. ¿Me puede decir alguno si está viendo la pantalla en el Zoom? Sí, se ve. Genial, muchas gracias. Entonces, volví acá. Tiene esto, ¿no? Suele generar, obviamente que también puede ocurrir que algunos trabajos se vayan perdiendo, pero todos los estudios que hay ahí hechos en la materia, en la sumatoria, termina siendo positivo. El otro que usa mucho capital. Como decíamos, la innovación sostenida, que es otro tipo de innovación, busca esto, ¿no? Generar, en el caso de las computadoras, es hacer mejores computadores. En el caso de la Mac, es hacer una Mac mejor. Y eso, de alguna manera, en la comparativa, lo que dicen acá es que en el uso o pérdida de capitales, bueno, es como estándar, normal, pongo y saco. Y lo mismo pasa un poco con los trabajos. Hay algunos trabajos como que se vuelven como más como reemplazables, entonces como que en la pérdida y ganancia suele como más o menos como empatar. Y la otra es este tipo que es la que dice el Christensen, que es la deficiencia, que capaz que en la slide anterior aparece como incremental, que es esta que apunta a mis mismos usuarios, mi mismo producto, pero lo hago más barato. Usualmente utilizando algún tipo de tecnología que me habilita a las famosas economías de escala. Esto lo que tiene de malo es que, ahí ya estoy haciendo una aseveración, pero lo que tiene es que, por un lado, obviamente que es todo más barato, te reduce un montón tus costos, pero a su vez también elimina un montón de jugadores y no trae muchos jugadores nuevos. Entonces lo que genera esto es una pérdida de fuerza de trabajo y de puestos de trabajo.
Entonces, bueno, Christensen un poco habla de esto, ¿no? También él hace como algunas referencias en cuanto a cuál es el correcto, esa proporción de todas estas cosas, como bueno, para poder generar como más sostenibilidad en los modelos. Entonces, nada, esto es muy interesante, me extendí un poco más, pero bueno, también, como les decía, eventualmente podríamos seguir charlando sobre este tema. Y lo último, para después seguir un poco hablando más de algunas tecnologías, acá hay algunos ejemplos que todos conocemos, ¿no? O sea, Netflix, Amazon, Spotify son estos típicos casos que arrancaron. Amazon, por ejemplo, empezó vendiendo libros online y los retailers de libros dijeron, bueno, no pasa nada con estos muchachos que vendan su librito, que nosotros estamos con un montón de cosas y bueno, ya sabemos la historia. Spotify volvió la música mucho más accesible, incluso después de iTunes, que había sido en su momento una innovación bastante disruptiva, pero bueno, en la parte de accesibilidad no cumplió del todo. Tesla, por ejemplo, y con esta ya le paso a mi amigo Fabián, Tesla es medio raro el caso porque su tecnología, si bien es disruptiva, no llega como a cumplir del todo las cosas que hablábamos de lo que compone un poco y configura la disrupción. Por ejemplo, bueno, bien creo que sabemos que un Tesla no es una cosa súper accesible al público. No cualquiera se compra un Tesla. Entonces ahí hay algunas como disquisiciones que podríamos charlar más en profundidad. Así que bueno, ahora hablemos un poco de tecnología, ¿no? Porque un poco estas cosas habilitan la disrupción. No sé si está Fabián o lo perdimos. A ver. Creo que lo perdimos. A ver. No lo veo, sí. Creo que lo perdimos. Lo perdimos, mirá. A ver. Se me cortó el internet. Mirá, me escribió. Como les decía, esto es televisión, ¿verdad? Qué bien. A ver, denme un minutito. Vamos a hacer Ahí, una. sí, ahí está volviendo a ingresar él. Ahí apareció vuelta. Ahí volví. Disculpen, Genial. se desconectó fuerte esta vez. Dale, yo comparto pantalla Dale. y nos seguís compartiendo ahí, Fabi, de la tecnología disruptiva. Bien, genial. Déjame que busco a ver cuál es. Ahí va. Todo tuyo el mic. Bien, bueno, antes que se me corte de vuelta, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de tecnologías disruptivas? Usamos el chat para ir escribiendo una o dos palabras. Si quieren, si tienen alguna idea, alguna puntual, pónganlo. Perdón. ¿Qué son las tecnologías disruptivas? Pero en pocas palabras, o si tienen alguna en particular en mente. No es por la cámara, es la conexión a internet del ISP de acá de Uruguay que cada tantas horas reinicia la conexión. Ese es el problema. Y a veces el router no se lo banca eso. Pensar fuera de la caja, que rompen los esquemas, transformación 360, Big Data. Bien, vamos a usar la definición de Wikipedia. Bien, tecnología disruptiva, y lo voy a leer porque está entrecomillado. Tecnología disruptiva es aquella tecnología o innovación que conduce a la aparición de productos y servicios que se produce una ruptura brusca frente a una estrategia sostenible. ¿Hace ruido esto? Esto obviamente afecta a la cadena de valor, trae nuevos roles, trae nuevos jugadores al mercado y obviamente hay otros que se van eliminando. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la introducción vamos a hacer una introducción a lo que es el exponential thinking. Si la cámara me acompaña, muy bien. Hay un video que después cuando les compartamos no lo pongas. Cuando pasemos la PPT van a tener el link ahí, lo pueden mirar tranquilos. Está este video creo que era Peter Diamandis, no, Salim Ismail, perdón.
de la Singularity University, que fue el lugar donde, cuando empezamos a hablar del pensamiento exponencial con Felipe, cuando empezamos a pensar que había más allá de, de lo que llamábamos innovación, fue el primer lugar donde caímos. Tiene unos cursos que no se los quiero vender, pero son altamente recomendables como para romper con ese pensamiento de pensar fuera de la caja. Esto va un poco más allá. Ellos en los estudios que estuvieron haciendo se dieron cuenta que la ley de Moore, no sé si la conocen, si no la conocen la comento, que lo que dice es que la capacidad de procesamiento y el costo de procesamiento iba a estar subiendo por un lado al doble cada año, no, todavía no, cada año vamos a tener el doble de procesamiento y a la mitad de costo. Eso hasta hace unos años se venía cumpliendo, pero cada vez se cumple menos. Lo que propone la Singularity University es que, y el pensamiento exponencial, es que esta disrupción, esta innovación, estos cambios se dan de forma exponencial. Entonces, si nosotros queremos pensar de acá a 5 años, ¿qué va a ser ese producto innovador, ese con qué la vamos a romper, con qué vamos a poner nuestras startups y vamos a hacer el próximo unicornio? No podemos pensar de forma lineal, tenemos que pensar de forma exponencial. Y para eso proponen un framework que le llaman las 6Ds, que ponerlo en español iba a estar bastante difícil, así que lo dejamos en inglés. Que lo que propone es, una vez que algo está digitalizado, cada vez que algo se convierte de 0 a 1, entra en este marco exponencial. Imagínense la curvita así, ¿no? El exponencial va a ir así. Lo que va a pasar es que por un lado vamos a estar creciendo nuestra tecnología exponencial y por el otro lado va a venir las tecnologías que ya están, las innovadoras, como estuvo comentando Felipe, esas que van mejorando de a poco, pero que crecen de forma lineal. Así que va a haber un momento que mi curva va a estar por debajo de eso. Y ahí es cuando estamos en esta etapa deceptive que sería, no es lo que esperaba. Más adelante vamos a ver el Hype Gartner chart, Hype chart de Gartner, perdón, donde vamos a ver cuándo estas tecnologías están, boom, crecen, wow, qué impresionante, y cuando los vas a usar te querés morir, porque no era lo que esperabas. Como cuando, imagínense a los más veteranos cuando salió el Virtual Boy, era un dispositivo de Nintendo de realidad virtual que salió hace 30 años más o menos, no sé si más. Compárenlo hoy con un Oculus Quest 2. Hay una diferencia exponencial y terriblemente grande, pero en el medio pasó esa curva de no es tanto lo que me interesa, pero ahí sí hay un grupo de gente que sí le importa, que sí sigue insistiendo con eso, y que son los que le dan un poco más para adelante. Llega un momento que esa curva pasa a lo que es la innovación lineal, el crecimiento lineal de los productos, y ahí es cuando se vuelve disruptiva, ahí es cuando aparece en el mercado y empiezan a haber cambios. Gente que se va, gente que viene, y se crean nuevas fuentes de trabajo, se crean nuevas necesidades para esos productos. Esta tecnología se vuelve cada vez más barata, entonces se termina desmonetizando, y aquí entramos en la etapa de la abundancia. Imagínense, ahora después tenemos unas imágenes como para ilustrar un poco más, pero imagínense todo lo que podemos tener adentro de este aparatito. Que este en sí me salió bastante barato, lo pude conseguir muy barato, eh, pero todo lo que ahora tengo arriba del escritorio lo puedo tener acá. No es necesario tener tanta cosa, se va metiendo todo acá y se va volviendo cada vez más barato, cada vez más barato, al punto que está disponible para todos. Entonces, en un mercado que de repente, recuerdo lo que eran soy bastante veterano, recuerdo lo que eran las máquinas de escribir, las eléctricas, las electrónicas, y eran inaccesibles. Y hoy tener una laptop o incluso un smartphone es súper económico. Entonces, gente que antes no podía acceder a este mercado ahora puede. Y mi mercado creció muchísimo. Todos esos escritores que de repente tenían que escribir a mano, ahora tienen una forma de llegar a sus lectores, no tienen que pasar por una editorial, tienen su propia editorial en arriba del escritorio. Entonces, si pasamos a la siguiente, esto es un poco lo que ilustra lo que estaba diciendo. Imagínense esto que estamos viendo acá. Vemos un mapa, una cámara de fotos, un bloc de notas.
un zoom ahí, algunas fotos dando vueltas, y todo eso se desmaterializó al punto de quedar en lo que vamos a ver en la siguiente slide. Un smartphone. Todo eso que estaba ahí arriba del escritorio, ahora lo puedo contener en un simple aparato, que no es simple. Bueno, ahora para explicar y terminar de redondear lo que es la tecnología exponencial, ahora sí, Peter Diamandis de la Singularity University lo va a estar explicando con este hermoso video. Fabi, yo no sé si cómo comporto el audio acá. Tenés que ir a... Share Computer Sound. Share Computer Sí, Sound. exacto, Ahí sí. va. 2 million years ago, our earliest ancestors created the world's first tool by chiseling one rock against another until all that was left was a flint spearhead. This method, starting with a block of material and chiseling away particles, is known as subtractive manufacturing. Fast forward 2 million years, and we now have additive manufacturing, or 3D printing, which is going from deceptive to disruptive growth at this very moment. Through the process of 3D printing, where material is added layer by layer to build any three-dimensional object you want, literally from the bottom up. With 3D printing, you can 3D print a solid block of materials or a block with your name written on it and 1,000 moving parts in the same amount of time. Complexity and personalization come for free. Soon, instead of ordering, say, a new iPhone case off Amazon and waiting 24 hours for overnight delivery, you can just download a file and 3D print it on your desk. This technology has the potential to disrupt a $10 trillion global manufacturing industry and create a new generation of entrepreneurs. 3D printers, whose parts are driven by computers, are part of the larger exponential technology category. ¿Podés volver un poquitito para atrás para que se vea la imagen? Sí, perdón. 2 million years is going from deception. Perdón. 2 million years ago, our early... Entendemos que son 2 millones de años después, ¿no? Ya lo digo como 20 veces. Bueno, ahí va. Ahí está la imagen. Bien, genial. Este video sigue durante 4 minutos más, no lo vamos a poner. Después mírenlo, está bastante así. Pero entra a crecer, no quiero decir delirio, porque no es un delirio, pero la forma de pensar se entra a volver exponencial y las cosas que se pueden llegar a lograr a partir de esa industria sustractiva que teníamos antes a lo que estamos tendiendo, es increíble. A eso la Singularity University le llama el moonshot, que es como el pensar fuera de la caja, pero es pensar mucho más allá. Sí, y ahí, continuando un poco, ya entrando en los minutos finales de esta presentación, déjenme ver porque esto no se me está poniendo en pantalla grande. ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí. Sí, está, porque no sabía que iba a tener audio. A ver, Fabio les comentó que estaba esta famosa tabla de Gartner de tecnologías emergentes. No vamos a entrar mucho en detalle porque tampoco no hay mucho más que decir, después también esto va a quedar como compartido. Pero bueno, acá se ve también un poco lo que decía Fabián, ¿no? La tecnología muchas veces aparece y después como que cae, ¿no? Aparece como un hype, pero después como que de repente aparentemente no le soluciona ningún problema a nadie, cae, y después como que algunas se terminan muriendo y otras terminan apareciendo. Esto es interesante y tiene que ver, acá el único comentario que voy a hacer es que tiene que ver un poco también con lo que hablábamos antes de dónde se configura la disrupción. Por lo general, las industrias, las empresas, las tecnologías o los modelos disruptivos no aparecen y entran a irromper todo el día. Christensen incluso dice que la disrupción es un proceso. Entonces, eso también se va dando. Entonces, quizás arrancas hoy y a los pocos tiempos vas a ser disruptivo. Netflix aparece en el 97 y la disrupción propiamente dicha Netflix se consolida en el 2007, más o menos, una cosa así. Tardaron como 10 años. Entonces ahí también, y dejo la pregunta ahí quieta, o sea, planteada, que tiene que ver con el tema de las proporciones que les hablaba, ¿no? Hablábamos de que la innovación eficaz era 70%, la otra era 20% y la disruptiva recién un 10%. Bueno, los invito a pensar cuánto hay de retorno de inversión para las empresas, para la industria y para los que ponen un poco
acá en cada uno de los modelos, ¿no? Cuánto está y cada cuánto se da el retorno de inversión. Eso tiene que ver un poco también con, ahí estaba leyendo que algunos hablaban de cambios de mindset y parte de los retos desafiantes. Bueno, hay un tema ahí de cambios de mindset que tiene que ver un poco con cuándo yo quiero recibir de vuelta. Y un cambio de mindset claro que también se da en este mundo, y voy a pasar un poco más rápido esta parte, tiene que ver con esto. Nosotros con Fabi hace tiempo que venimos trabajando con técnicas de Design Thinking, que para quienes no conozcan mucho, Design Thinking lo podemos resumir como un proceso de resolución de problemas que te invita a hacerlo de una manera creativa, y ahí un poco la gran promesa en esto, ¿no? Es un proceso que se enseña usualmente de manera lineal, pero que puede ir, o sea, se puede ir como de una etapa a la otra. O sea, no es un waterfall directo, sino que uno puede ir al punto 3 y volver al punto 1. Entonces, acá la gran clave que tiene esto, el design thinking, es que pone al usuario, a la persona en el centro del proceso, y busca también romper mucho de lo que son los sesgos cognitivos, busca como pensar mucho esto de pensar afuera de la caja, ayudarse mucho al pensar, pero bajar a la acción, es fundamental la acción. Entonces, es una técnica muy innovadora en ese sentido. Así que nosotros usamos un poco de este tipo de técnicas internamente para estos últimos 5 minutos que Fabián les va a compartir algunas de las cosas en las cuales nosotros hemos intentado experimentar un poco. Rapidísimo explicar esto, así dejamos espacio para algunas preguntas. Bueno, tampoco tanto. Usualmente con Felipe y otra gente más corremos talleres de Design Thinking con la idea de solucionar, buscar primero qué problemas aparecen ante determinados desafíos dentro de Globant, y últimamente hemos estado trabajando con el estudio IoT, con algunos referentes, para lo que es la creación de productos de innovación disruptiva para solucionar problemas dentro del día a día, básicamente. Entonces mezclamos un poco de Design Thinking con el resto de las cosas que ya hemos mencionado, y de eso surgió VRiot, que es un Virtual Receptionist. El tema que teníamos era que el acceso al edificio, por lo menos en Aguada Park, que es donde está el Globant en Montevideo, tiene un teléfono. Si ustedes llegan a la oficina van a ver un teléfono, y mucha gente no sabía qué hacer con ese teléfono. Entonces, lo que se ocurrió era usar una solución que permita a una persona que llega anunciarse, y así, de los 500, 700 que somos, ahora no me acuerdo porque somos un disparate de gente, notificar a esa persona que alguien lo está esperando en la puerta. Puede ser una persona que recién entra a la empresa, puede ser un proveedor, puede ser, no sé, alguien de pedido ya de repente. Entonces, la idea es facilitar la entrada a la oficina. Esta solución no le permite entrar, sino notificar que está ahí. Siguiente. Bueno, como les comentaba, esto surgió de ese taller de Design Thinking que arrancamos con Cobra Kai y con el estudio IoT. Esto es un poco la solución inicial, que básicamente lo que es un tablet con un case impreso con una impresora 3D. Todo esto ya está armado. Y tiene una aplicación súper simple, que la persona viene y digita tocando la pantalla. Entiendan el estrés cuando digo tocando la pantalla, para digitar un código de 6 dígitos. Siguiente. Bueno, acá trabajamos con el estudio T, entonces teníamos integración con un montón de tecnologías. Recontra rápido, está integrado con Slack, está integrado con Gmail, está integrado con Google Calendar, así que la persona se va a enterar de que hay alguien que lo está esperando a la puerta. Siguiente. De los dispositivos que usamos un iPad, un Samsung Galaxy Note, y usamos servidores internos de Globant para interconectar absolutamente todo. Pero apareció el COVID en el medio de nuestro desarrollo, entonces desde el área de seguridad nos pidieron que no se tocara la pantalla, no podía haber nada que fuera touch. Entonces, como somos Agile, nos adaptamos al cambio, y lo que hicimos, muy a pesar de uno de nuestros arquitectos, empezamos a usar códigos QR. De esta forma, la persona no tiene que tocar la pantalla. Exacto. Sí, la parte de preguntas la vamos a dejar ahí porque ya estamos culminando. Sí, así que después, nos pueden consultar cualquier cosa, ya les dejamos ahí nuestros contactos y demás, y como les decíamos, pueden
poner más. Pero bueno, este fue un caso también donde utilizamos Design Thinking para poder entender. O sea, hicimos sesiones con usuarios, que eran la gente de la empresa, probamos ideas, ideamos, fuimos para adelante, fuimos para atrás, aparecieron cambios, como decía Fabián, y fuimos por ahí. Quizás todavía no toca el punto de una super disrupción, habría que evaluarlo un poco más, pero nos parecía interesante compartir un ejemplo en el cual nosotros estuvimos trabajando y además, como le decíamos, no es tan sencillo que la gente tenga disrupción en su haber, porque el 10% de la innovación es disrupción. Entonces, lo último que sí queríamos compartirles es Sí, esto. la siguiente. La idea sería tirar, dejar este disparador para discutir. Lo podemos seguir discutiendo en Discord o si lo prefieren, podemos poner una charla el sábado. ¿Cómo va a ser la educación en 10 años? Piensen cómo ha cambiado en sus respectivos países la educación con respecto a lo que pasó con el COVID. Y lo seguimos en Discord. Quédense con la pregunta. En la siguiente están nuestros contactos, pero nos pueden encontrar en Discord también. Y bueno, muchas gracias a todos. Vamos a terminar en tiempo. Gracias a todos y nos vemos en otras charlas. ¿Cómo tuvimos, Diego? El punto. Impecable, impecable.